Me pregunta Miquel Bengoechea. ¿Podrías explicar más en detalle el tema de los glóbulos rojos grandes o más glóbulos rojos? ¿Diferencia entre ambos estados a nivel rendimiento? ¿Cómo desarrollar uno u otro estados? Me parece un tema súper interesante que has pasado por encima en el vídeo anterior y comentabas que lo ibas a explicar más en detalle. Se ve que has entrado al detalle en todos los aspectos relacionados con la fisiología y el rendimiento. Infinitamente agradecido. Bueno, Miquel, la verdad es que yo siempre he sido un apasionado de el rendimiento, de buscar el mejor estado de forma, de cómo encontrarlo, de por qué suceden las cosas, de por qué no suceden las cosas, un poco investigar cómo hacer las cosas bien y cómo hacer las cosas mal. Sobre todo en el tema de la altura, la altitud, cómo afecta esto al rendimiento, ¿vale? Porque al yo ser montañero y además corredor, yo he sentido en mis carnes el mal de altura cuando fui a la Aconcagua. Y por eso no pude subir a la cumbre, no llegué a la cumbre por culpa del mal de altura, entre otras cosas que algún día explicaré sobre aquella expedición, ¿no? Que me aportaron mucha experiencia y luego yo quise saber por qué el mal de altura y qué pasa cuando el cuerpo no tiene oxígeno. Y a partir de ahí empecé a leer mucho, aunque ya había leído mucho sobre rendimiento y cómo hacer un stage en altitud para sacar rendimiento luego a nivel del mar. Bueno, la verdad es que soy un apasionado de ese tema, ¿vale? En concreto de ese tema soy un apasionado. Y bueno, pues mis conclusiones, sin yo ser médico y sin yo ser fisiólogo y sin haber, dijéramos, hecho estudios científicos sobre el tema, solo con mi experiencia y con lo que he leído, pues he llegado a algunas conclusiones. Conclusiones que yo voy a compartir aquí, pero que yo no afirmo que sean ciertas y que sirvan para todo el mundo y que sean una cosa, dijéramos, que sea intrínsecamente verdadera, sino que simplemente es, para mí, a mí me funciona y yo sé lo que pasa en mi cuerpo cuando voy a altitud y lo que pasa en mi cuerpo cuando estoy a nivel del mar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo lo que quiero que quede claro, que lo que yo voy a decir aquí son mis teorías con mi experiencia y con lo que yo he podido, dijéramos, contrastar de lo que he leído y de los análisis de sangre que yo me he hecho cuando he estado en altura, cuando he bajado de la altura, cuando he estado entrenando aquí. Y con todo eso, y también lo que he observado en otros montañeros y lo que he leído de otros corredores, de stage en altura, pues he sacado mis conclusiones. Entonces vamos al grano, explicado esto ya claramente sobre el tema este. Vamos a ver. Glóbulos rojos, ¿vale? La sangre, como ya sabéis, tiene glóbulos blancos, que son los encargados del tema inmunitario, o sea, de que cuando te coja un virus, un constipado o algo, se te cure rápido. Eso sería la serie blanca, los glóbulos blancos. Y luego tenemos los glóbulos rojos, que son los encargados, entre otras cosas, de llevar el oxígeno a los músculos y los encargados de que todo funcione bien en cuanto a rendimiento, tanto sea en cualquier deporte, ¿vale? Que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno. Entonces, media parte de la sangre es glóbulos blancos y la otra parte de glóbulos rojos más o menos, ¿vale? Hay diferentes partes. Se ha llegado a la conclusión, después de muchos estudios, que más o menos un corredor tiene un 45 de hematocrito, 48, 43, o sea, eso es un poco lo que sería la parte de los glóbulos rojos, dependiendo de si está en buena forma o en baja forma, si está más cerca de la anemia, más cerca del buen estado, pues sube o baja ese hematocrito, ¿vale? Evidentemente, cuanto más para arriba lo tengas, mejor, porque más oxigenada tienes la sangre. Pero también, si sobrepasas el 50% de glóbulos rojos en sangre, de hematocrito de sangre, ¿vale? La sangre se vuelve muy espesa y eso, si tienes las venas del cerebro finitas o si tienes algún problema en las arterias, venas, eso te puede generar algún trombo y puedes incluso morir, ¿vale? Si tienes por encima del 50%, el hematocrito empieza a ser peligroso si no lo tienes de manera natural y si no lo has conseguido en la altitud de manera natural, ¿vale? Porque un Sherpa, alguien que vive en los Andes a 4.000 metros de altura,
pues ya tiene el hematocrito a 50 o más de manera natural, porque su cuerpo crea de manera natural glóbulos rojos. Y a esto vamos, ¿vale? A esto vamos. A esto vamos. Vamos a ver. Glóbulos rojos, cuando tú estás a nivel del mar, como estamos ahora aquí en Xàtiva, a 100 metros sobre el nivel del mar, y has nacido a nivel del mar, tú tienes unos glóbulos rojos de per sí, ¿vale? Que no pueden ser muy altos porque, en teoría, a no ser que sea algo genético, no pueden ser muy altos porque tú aquí no necesitas tener muchos glóbulos rojos, necesitas tener glóbulos normales, porque vives a nivel del mar y no hay falta de oxígeno en el ambiente, ¿vale? Pero, si tú te vas a más de 2.500 metros, o a 3.000 metros, o a 4.000 metros, como estuve yo en el Aconcagua, 4.000, 5.000, 6.000 metros, tu cuerpo genera glóbulos rojos de manera natural porque se da cuenta de que en el ambiente no hay oxígeno y necesita captar todo ese oxígeno, por lo tanto necesita más glóbulos rojos. Y de manera natural tú creas glóbulos rojos. Y esto se trata cuando la gente va a entrenar en altitud, está 3 semanas, más o menos, entrenando en altitud, allí se crean glóbulos rojos, se oxigena la sangre y luego baja a nivel del mar, está una semanita así para un poco asimilar el entrenamiento y recuperarse del esfuerzo que ha realizado allá arriba, porque allí arriba entrenar cuesta mucho más, y entonces vas a la competición. Eso es lo que siempre se ha leído y se ha dicho que es lo correcto. 3 semanas en altura, bajar una semanita, recuperar, asimilar el entrenamiento y entonces vas a la competición a nivel del mar y ya me ha picado un mosquito de estos aquí. Y das tu mejor rendimiento, ¿vale? Porque vienes con toda esa aclimatación de mogollón de glóbulos rojos de la altitud, que tu cuerpo ha creado de manera natural, porque en las alturas, a partir de 2.500, 1.800, 3.000, 4.000, allá arriba hay menos oxígeno, ¿vale? Entonces, ahí se crean muchos glóbulos rojos, ¿vale? Te creas muchos glóbulos rojos, se hace mucho hematocrito. Sin embargo, si tú estás entrenando aquí a nivel del mar y te pones en forma, no se crean más glóbulos rojos. En mis teorías, ¿vale? Arreglo a lo que yo me he hecho analíticas. No es que se creen más glóbulos rojos, es que los glóbulos rojos que tienes se hacen más eficientes, se hacen un poquito más grandes, pueden transportar más oxígeno porque se hinchan, se llenan de oxígeno, ¿vale? Y son glóbulos rojos de mejor calidad que si no estás entrenando. O sea, cuando estás entrenando, coges forma, entrenas bien, haces series aeróbicas, anaeróbicas, rodajes largos, todo lo haces bien, esos glóbulos rojos que tienen se vuelven más eficientes y se hacen un poquito más grandes, ¿vale? Entonces tienes los glóbulos rojos que tienes porque aquí a nivel del mar no vas a hacer más glóbulos rojos. Tu cuerpo no crea glóbulos rojos, crea los normales que se van destruyendo poco a poco. Todo esto bajo mis teorías de mis análisis que yo me he hecho, ¿vale? Porque yo estoy entrenando aquí y entreno durante 3 meses, me pongo en super forma, en mi mejor forma, ¿vale? 1.10 en media maratón, 2.28 en maratón, 32 en el 10.000, me pongo en mi mejor forma y me hago un análisis cuando estoy en mi mejor forma y tengo estos glóbulos rojos. Luego me hago otro análisis cuando no estoy en mi mejor forma, cuando empiezo el entrenamiento, a lo mejor 4 meses antes, me hago otro análisis y veo que los glóbulos rojos están más o menos los mismos, pero unos son más grandes que otros, ¿vale? Y esa es la diferencia, que tus glóbulos rojos cuando estás en forma se han vuelto un poco más grandes y transportan más oxígeno, pero no tienes más glóbulos rojos, porque aquí a nivel del mar no se crean más, se crea lo que se crea porque es lo que necesita el cuerpo, ¿vale? Porque los glóbulos rojos se crean los que tú necesitas, de manera natural, ¿vale? Se crean los que tú necesitas. Si te vas a la altitud, tu cuerpo se da cuenta que necesita más, entonces crea más. Entonces, según mi teoría, lo que yo he visto, cuando me voy a la altura, sí que noto que se crean. Cuando volví de la Aconcagua, me hice una analítica nada más volver. Había estado a 4.000 metros. O sea, me di cuenta de que tenía barbaridades de más glóbulos rojos. Una cosa desmesurada. Arreglo a lo que yo tenía aquí unos meses antes de irme, me hice otra analítica. Los glóbulos rojos se habían vuelto más pequeños allí, porque yo había perdido la forma, dijéramos, de correr, del oxígeno, del anaeróbico, lo había perdido. Los glóbulos rojos se habían vuelto más pequeños en la altitud, pero se habían hecho muchos más glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, yo me di cuenta, según esa teoría mía, solo sobre mi cuerpo, no sé más cuerpos cómo funcionarán, que cuando yo me voy a la altitud,
Cuando me voy a subir el Cervino, me voy a la Aconcagua, me tiro un mes en los Pirineos subiendo 3000, durmiendo a 2500 metros, haciendo bivacs en las cumbres de 3000 metros. Estoy un mes así, que he estado, he vuelto, me he hecho una analítica y tenía muchos glóbulos rojos, pero el tamaño era más pequeño. Y cuando estoy aquí entrenando a nivel del mar, los glóbulos rojos son los mismos que tengo siempre, porque no se crean más, solo los que necesitas, pero se hacen más grandes. Y esta es mi teoría sobre los glóbulos rojos y los glóbulos, muchos glóbulos rojos. Dicho esto, que puede ser cierto o no cierto, pero lo que está claro es que con mis analíticas y con mis resultados, a mí se me cumple siempre, ¿vale? Se me cumple siempre. Si yo me voy ahora, si yo me quiero ir a subir el Mont Blanc, por ejemplo, cuando fui en el 2004, y yo iba con un entrenamiento de estar aquí entrenando a nivel del mar, de machacar, como si hubiera, yo preparé el Mont Blanc como si fuese a correr una maratón, ¿vale? Llegué allí y sufrí el mal de altura, ¿vale? Sufrí el mal de altura, porque mis glóbulos rojos eran grandes, pero no tenía muchos glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando se mueren, porque se mueren, los glóbulos rojos van muriéndose y van renovándose, no tenía ya más. Pero cuando me fui a subir el Cervino por segunda vez, que yo ya sabía todas estas teorías, yo no me preparé el Cervino como si me fuese a correr una maratón, sino que me fui a entrenar de manera aeróbica, en altitud, al Monte Perdido, a aclimatar, a pasar noches en altura a 3000 metros, y entonces se crearon glóbulos rojos pequeños, pero muchos glóbulos rojos. Y entonces yo me fui a subir el Cervino la segunda vez y lo subí, lo bajé y no tuve ningún dolor de cabeza ni ningún efecto del mal de altura. Y estuve a 4400 metros. Sin embargo, cuando estaba en el Mont Blanc, ya a 3200, notaba el efecto de la altitud, notaba el mal de altura. Porque tenía glóbulos rojos grandes preparados para correr a nivel del mar y transportar oxígeno a nivel del mar. Pero cuando tú te vas a la altitud, lo que necesitas es muchos glóbulos rojos, no que sean grandes, ¿vale? Pero siempre, siempre esto bajo mis teorías de mis análisis de sangre y mi cuerpo, ¿vale? Yo no sé cómo responderán otros cuerpos y otras personas a la altitud y al entrenamiento. Pero esto yo es lo que quería explicar sobre los tipos de glóbulos rojos, que me lo ha preguntado mucha gente, ¿vale? Entonces, evidentemente, si tú lo que quieres es tener muchos glóbulos rojos para entrenar en altitud, para no tener mal de altura cuando llegues a la Aconcagua, al Cervino, al Mont Blanc, como he estado yo allí, pues de nada te sirve, o te sirve de muy poco estar aquí entrenando como si estuvieras preparando una maratón. No, porque vas a conseguir tener unos glóbulos rojos un poco más grandes de lo normal, pero no muchos glóbulos rojos. Si te quieres ir a entrenar y a competir en altitud, lo que te interesa es tener muchos glóbulos rojos y más pequeñitos, pero muchos, que es lo que se funciona mejor en altitud con muchos glóbulos rojos. Y además el cuerpo crea muchos glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, también me di cuenta yo en el Aconcagua de que gente que estaba mucho menos en forma que yo a nivel del mar y mucho menos, se supone que con muchos menos glóbulos rojos que yo tenía, se adaptaron mucho antes a la altitud, porque enseguida su cuerpo se puso a crear nuevos glóbulos rojos pequeñitos para oxigenar la sangre. Sin embargo, yo, que venía con un estado de forma, dijéramos, que mi cuerpo estaba oxigenado ya, mi cuerpo no creó rápidamente glóbulos rojos. No creó porque yo tenía oxígeno en la sangre con esos glóbulos rojos grandes. ¿Pero qué pasó? Que a los días de estar allí, nada más esos glóbulos rojos ya se mueren porque hay que crear nuevos, pues no sé por qué, cuanto más en forma estás a nivel del mar y más, dijéramos, oxígeno tienes en la sangre, allí arriba tardas un poco más en aclimatarte. Evidentemente, cuando te aclimatas estás mucho más en forma que cualquier otra persona, vuelves a tu mejor estado de forma. Pero de por sí tardas un poco más. Y lo sé también porque cuando yo estuve allí en la Aconcagua, un chaval que había sido olímpico por Canadá en triatlón y iba en una expedición comercial, le estaba pasando los mismos síntomas que a mí. Era un fuera de serie, un triatleta como yo, un deportista nato, ¿vale? Y allí había gente que estaba bebiendo cerveza con unas barrigas y se aclimataban rápido. Sin embargo, nosotros dos estábamos hechos polvo y éramos los que más en forma, en teoría, estábamos a nivel del mar. Pero claro, una cosa es tener los glóbulos rojos grandes para rendir a nivel del mar.
Y otra cosa es tener muchísimos glóbulos rojos pequeñitos para rendir en altitud. Y estas son mis teorías sobre una cosa y otra. ¿Que pueden ser ciertas? Para mí lo son, con mis datos y mis analíticas y mi percepción del esfuerzo y mi percepción de, dijéramos, el rendimiento después de volver de la altitud y después de ir a la altitud con diferentes estados de forma, de aclimatación a la altura o de estar en super forma a nivel del mar, ¿vale? Y cómo responde mi cuerpo, pero siempre es bajo mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Con esto, y resumiendo ya, lo que yo puedo recomendar a la gente, pero siempre bajo mis enseñanzas. No digo que sea cierto, ¿eh? No digo que sea cierto, porque no hay estudios ni hay nada que lo acredite. Simplemente es mi experiencia y mis datos sobre mi persona. Lo he repetido ya 5 o 6 veces para que a la gente le quede claro. Lo que yo puedo recomendar es que si tú te vas a subir una montaña alta, no te pongas súper fuerte de forma a nivel del mar como si prepararas una maratón, ¿vale? No te pongas a hacer series anaeróbicas, no te pongas a hacer velocidad, no te pongas a hacer rápido, no te pongas a oxigenarte la sangre como si fueras a correr un maratón a nivel de mar, no. Vete a la altitud a entrenar, entrena más aeróbico y se te harán más glóbulos rojos, que es lo que necesitas para rendir en un Cervino, en un Mont Blanc, en una Concagua o en una montaña de Kilimanjaro, una altitud ya que supere los 3000 metros. Sin embargo, si tú lo que quieres es rendir a nivel del mar, evidentemente, si te vas a entrenar a altura, harás más glóbulos rojos y cuando bajes estarás más oxigenado, ¿vale? Y entonces sí que rendirás mejor. Pero estas son mis teorías. Espero que le puedan servir a alguien, que alguien lo pruebe o que... Pero bueno, esto es lo que yo puedo explicar sobre este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.